Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos. Teníamos previsto conversar con Freddy Bravo. El licenciado Freddy Bravo fue candidato y ya nos va a explicar por qué no terminó estando en la papeleta para la legislatura en representación del Partido Social Cristiano en la provincia de Loja. Pero además, como es político activo, queremos un poco un análisis de lo que ha pasado del proceso electoral, de esta posibilidad de que la oposición se junte y pueda actuar, lo que no pasó en las elecciones, pueda actuar en conjunto. Queremos ver cómo ve la actuación del alcalde de Guayaquil y de algunos otros líderes políticos. Así es que bienvenido al licenciado Freddy Bravo, un gusto oírles, saludarles a nuestros amigos que nos siguen en Facebook Live, Democracia TV y Democracia 920 a propósito. Bueno, cuéntenos, yo esperaba verle en la papeleta y resultó que no estuvo en la papeleta, pero de la impugnación hubo un resultado. Eso, cuéntenos primero esta etapa. Bienvenido, buenas tardes. ¿Usted me permitirá que le diga a Francisco? Por supuesto, Fred. Siempre, en todo caso, hay canas y todo, pero... Competimos más en canas. Casi llega a decirme tres cosas que me halagan. Una, dice, fue candidato. Es una certeza. Segundo, es un político activo. Perfecto. Yo no sé por qué en los últimos tiempos algunos políticos, y yo quiero excluirme de ese grupo, como que aceptaron eso de que el ser político era casi equivalente a ser delincuente. Porque se generalizaban cosas, etcétera. Y casi llega a la 3-0 iba a ser, cuando dice, esperaba verlo. Pensé que iba a decir, esperaba verlo en la asamblea. Bueno, claro, usted dijo en la papeleta. Ya no está en la papeleta. Exactamente. No podía llegar a la asamblea sin pasar por ahí. Así es. Y hay un asunto que usted dice, no se resolvió la impugnación o luego de la impugnación. No hubo impugnación. Yo inscribo mi candidatura dentro del tiempo establecido por la ley a partir de la convocatoria. Fue la primera candidatura calificada en el país. Con fecha, estuvo calificada. Con fecha 5 de noviembre calificaron mi candidatura y aquí dice. Resuelve la Junta calificar mi candidatura. Pero no existe ningún antecedente a esta calificación. Hubo una objeción contra un candidato por un tema de forma que se desvaneció. Estaba en la lista. Sí, se desvaneció de inmediato. Y claro, tuve una participación para ese evento. El señor ingeniero Román ha terminado su contrato, etcétera, en el municipio de Puerto Quito, ¿verdad? Al noroccidente. Y claro, la Junta Provincial Electoral me notificó diciendo que no tenía ninguna importancia, estaba desvanecida estaba subsanada, si se quiere, esa objeción. Pero respecto de la candidatura mía, no hubo ninguna impugnación. Es más, para no estar en la papeleta, no antecede ninguna resolución. Es decir, en todo el expediente no hay una coma que diga Freddy Bravo no es candidato. Gonzalo Rosero tuvo la bondad de entrevistarme días antes del inicio de la campaña. Y cuando yo le expliqué, me dijo una cosa dentro de su experiencia periodística y de su trajinar inmenso. Me dijo, pero Freddy, bueno, usted está apostulado, así que lo esperamos. Porque no hay nada que diga que yo no soy candidato. No había una resolución que diga por tales razones. No hay una resolución. Hay una resolución, a ver, el Partido Social Cristiano tenía un director provincial y este ciudadano acude a la Junta Electoral y la Junta no le acepta. O sea, por sí de mutuo propio, en contravía al partido, pretende inscribir una candidatura. Y claro. Y el Partido Social Cristiano que tiene un estatuto en donde la directiva nacional es la que escribe. Exactamente. ¿Y las provinciales no tenían esa facultad? No, esa es facultad de la directiva nacional, pero además hay una resolución del Tribunal Contencioso Electoral que dice que el directorio nacional tenía la facultad para removerlo y le reconoce eso ante una denuncia que presenta. Entonces, además el señor
no hizo el requisito previo, las primarias, así que no le aceptaron. Pero Freddy, eso no tiene nada que ver conmigo, sí, ¿no? Pero para ir por el tema primero del partido que iba a auspiciar su candidatura, ¿no será que la provincia, esa directiva provincial, sintió que el Partido Social Cristiano estaba imponiéndole desde la directiva nacional la candidatura de Freddy Bravo y como reacción a eso inscribieron otra lista? Mire, Puede haber esa... hasta podría considerarse esa reacción, pero... que podría ser incluso legítima desde la militancia. Exacto, pero si hay una resolución de partido institucional. Si yo me paso el semáforo en luz roja y me para un policía, no quiere decir que yo resuelvo el tema dando retro y volviendo a pasar en verde. No, yo he cometido ya una infracción y estoy estatutariamente señalado como tal, pero esto no tiene nada que ver con el proceso de calificación de mi lista, ¿no? Claro, luego hay una resolución donde el contencioso dice queda el partido dice no se acepta la apelación del señor Cruz que apelaba, que era el presidente provincial, queda exactamente y era el precandidato. ¿Y terminó siendo él el candidato? No, pues, el partido se quedó sin lista, este es el asunto. No hubo lista. Entonces después dice el contencioso, el Partido Social Cristiano no tiene lista, pero se refiere todo el expediente a Cruz. Y a mí me ignoran, estando calificado. Entonces, ahí viene el tema. Maniobra. Exacto. Entonces dice, a ver, ¿esto es nulo? ¿Alguien ha resuelto la nulidad de mi inscripción? No, pues. Porque para resolver la nulidad de mi inscripción tiene que decir la nulidad de la inscripción del señor fulano de tal. Pero además me tienen que notificar. Hay dos órganos de la función electoral, que es el administrativo y el jurisdiccional. El administrativo prepara, recepta, califica, llama a subsanar de ser del caso, etcétera. Pero el órgano jurisdiccional que interviene en este caso, primero, para resolver algo, tiene que decirle, señor doctor Francisco Rocha, a este asunto contra usted, le notifica para que usted pues, de acuerdo exactamente, ¿no es cierto? Y cuando lo notifica previamente, se entiende que se declara competente en un tema específico electoral. Este asunto es único en el país, nunca se ha dado, porque, mire, por ejemplo, no querían que Fernando Villavicencio sea asambleísta por Pichincha. Le impugnaron y se resolvió, ¿no es cierto? No querían que Clever Jiménez sea candidato, tiene una orden de prisión. No lo dejaron ni acercarse. Dicen que en Manabí le hicieron un fraude monumental a Leonardo Viteri, porque Villavicencio el tema de la refinería, Clever Jiménez el tema de Petrochina, más la denuncia al señor Correa en la Corte Penal por la orden... ¿Por su primera sentencia? No, a ver, él tiene una sentencia por el tema de... él tiene una sentencia, pero luego tiene una denuncia presentada por él en la Corte Penal Internacional respecto a un delito de lesa humanidad por el asunto del 30S. Lo que estoy configurando es la idea de que los opositores que se enfrentaron a Correa no los dejaron ser candidatos. Leonardo Viteri tuvo una denuncia concreta de salud, ¿no? de las ambulancias. Eso fue, mire, al doctor Enrique Ayala no le permitió que entre el correísmo a la Universidad Andina y terminaron dándole una paliza en Ibarra. No le dejaron hacer ni campaña. Y así, ¿no? Entonces alguien me decía, pero ¿tú qué te crees, pues? ¿Cómo así solo a Freddy Bravo pues, vamos a dar? Si tú te has metido en el tema de Odebrecht, porque yo presenté en los medios Odebrecht el año 2008, el convenio San Francisco, donde el correísmo a través del presidente Hidropastaza se compromete con Odebrecht en tirar abajo un laudo arbitral con expectativa de 260 millones y terminan transando en 20. Pero ¿no era eso legítimo de poder hacer no hay cómo, porque además el laudo, como cualquier sentencia, no puede llevarnos a un acuerdo? ¿Qué dice? Solo por contarle así de paso, el laudo arbitral, sí, está bien, pero dice, se compromete Hidropastaza, ¿no? A desaparecer, resolver, ¿no?
los laudos, las acciones judiciales, y había un tema penal. Eso no es por una transacción, pues, ¿no? Entonces, pero hay un asunto que es bien importante y que tiene que ver con Loja. Descubro en Loja que una empresa es comprada por el señor Fabricio Correa a través de los Panama Papers del año 2008, cuyo nombre era la empresa Overseas, y se hacen los contratos. Y a mí me enjuicia penal y civilmente, por cuerda separada. El juicio civil lo hurgó, lo intentó mover el 16 de diciembre del año 2016, cuando yo estaba en el ajetreo de inscribir la candidatura. Ya había inscrito, cuando me sacaban de la papeleta, cuando planificaban sacarme de la papeleta. Entonces, esta coincidencia, por ponerlo así entre comillas, hace que como que estábamos nosotros medio predestinados a no ser candidatos. Le he contado los antecedentes de Fernando, pero voy a hablar de mi persona. No, pues, el asunto es que no me pusieron en la papeleta sin que haya habido ningún fallo diciendo que yo no soy candidato. Punto. Después de haber estado calificado, causó estado, este asunto solo podría... Y no se resolvió. No. Y entonces el Partido Social Cristiano se quedó sin lista. Se quedó sin lista. Pero ¿cuándo se da cuenta de que no va a estar? A ver, más o menos en la primera semana... Antes debe haber dicho... En la primera semana de campaña... No es candidato. Yo voy a pedir las claves para hacer publicidad. Para hacer publicidad. Entonces me dicen, no me decían usted no es candidato. Entonces sale el presidente de la Junta Provincial con una papeleta. Dice, en Loja, el Partido Social Cristiano... No decían no tiene lista. En Loja hay 10 listas. Y señalaba las listas que estaban inscritas. Y no se refería al Partido Social Cristiano. Entonces yo, pues, en un legítimo derecho y en una reacción oportuna decía, a ver, si alguien va a una tienda y toma un billete falsificado de $100 y dice, con esto voy a pagar la cuenta, lo meten preso. Está cometiendo un delito. Porque para decir que solo hay 10 listas e irse en contravía de una resolución de ellos mismos, ellos mismos, tiene que haber otra resolución que anule. Entonces decía que el Tribunal Contencioso Electoral, porque todo el andamiaje jurídico e institucional, entre comillas, porque primero vino la desinstitucionalización, que la sustituyeron por instituciones contaminadas por lo que hoy nos tiene discutiendo. Porque si no sería el señor Pozo producto de lo que es, la gente tendría mayor tranquilidad, pues si no estaría repleta de sospechas, ¿no es cierto? Entonces, entonces decía este señor, el Tribunal Contencioso Electoral ha determinado que el Partido Social Cristiano no tiene lista en Loja. Le digo, ¿en qué parte? Se refiere al señor Cruz, pues. Se refiere al otro, al compareciente. Le decía, usted no puede ser candidato, usted no puede ser candidato. Le negaron todo a él, pero a mí nunca, ni siquiera me nombraron. Pero es que en el contencioso electoral no había una denuncia que diga, Freddy Bravo se ha inscrito sin tener... No, en lo absoluto, nada. No, pues... Se inscribió. ¿Quién inscribió Freddy? ¿Quién me inscribió? Ajá. Yo mismo. Usted. Claro, autorizado. Fue con la autorizada y llevó seguramente la autorización de la directiva nacional. Por supuesto, en la Asamblea Nacional del Partido en Guayaquil, en octubre 27, fueron los delegados del el CNE, el Consejo Nacional Electoral, y ellos presentes ahí dieron fe de que hubo esta resolución. Y cuando se dirige a mí la Junta, se dirige como representante legal del partido. ¿Por qué? Porque a mí me nombran estatutariamente coordinador. ¿Para qué? Para que subsane el tema, primero, de las primarias que se hicieron en Guayaquil. Ese era el primer paso. Y segundo, que inscriba la lista, pues. Todo perfecto, sin ninguna objeción. Todo claro, ¿no? Pero obviamente ahí es cuando surge la preocupación. ¿Quiénes nomás se pusieron de acuerdo? Los que finalmente llegan a la asamblea. Porque de pronto llegan 2 de Creo y 2 del gobierno. El gobierno tenía unos problemas terribles en Loja. Es la provincia donde en segunda vuelta incluso el señor Lazo saca el 62%. 62%. Es decir, ahí hay una resistencia al gobierno muy grande, impresionante. Sí, pero los asambleístas hagan más votos.
Es bien raro esto, Ya, es bien alguna raro. cosa hay que averiguar. Pero mire usted, Francisco, ¿qué habría sido o qué se podría pensar? ¿Qué me hace a mí actuar en esta reclamación, aparte de que yo tengo que salir por mis derechos y yo no voy a quedar ahí, tengo que esperar que se termine el proceso para ir a la instancia constitucional, pues, a decir, esto me hicieron? No, pues es obvio que había Hay una que usted diría que estos dos grandes grupos que tienen la votación en Loja dijeron, oh, Freddy nos puede quitar una parte de la votación, querían no ayudar, que Freddy va a promover a Cintia Viteri. ¿Todo eso cree usted que estaba no es demasiado tejer para...? Bueno, ¿sí? ¿Y por qué forzaron de esa manera? De acuerdo a investigaciones, encuestas, yo tenía una gran opción, porque no he parado un día desde el año 2007, Francisco. Un solo día. Y en todas las precisiones no he tenido ni siquiera fallas capaz que me puedan hasta encarcelar si se quiere, como han hecho con otros. He tomado todo tipo de recaudos. No, yo mantuve incluso un programa de radio por mucho tiempo y me comunicaba con la gente. Es decir, había una expectativa. Porque forzaron de tal manera el tema que lo hacen burdo. Porque además al Estado lo pone en este instante. ¿Y qué, si usted hace una reclamación, qué será, internacional, nacional? No, yo tengo que ir a la Corte Constitucional cuando termine el proceso. Cuando termine el proceso. Porque hay una línea que va de principio a fin, donde las instituciones de ellos, no las instituciones propiamente dichas, se convierten en una especie de herramientas de espíritu de cuerpo. Lo que acaba de pasar con el señor Lazo. En las juntas impugnan, pasa al CNE y él dice voy a lo contencioso. Yo sabía lo que iba a pasar en el contencioso. No sé si ellos también. Pero también había ahí un error, entre comillas, digámoslo así también, que ponen dos temas que podrían contraponerse, o usted cree que no se contraponen en la denuncia del señor Lazo al contencioso. El uno que es la nulidad de las elecciones y el otro que es el tema de la verificación de las actas. A ver, el contencioso, en un caso el contencioso debía resolver respecto de la resolución del Consejo Nacional Electoral. En mi opinión eso es correcto. Cuando usted habla de la nulidad, yo he escuchado con mucha atención y cabe hacerse una pregunta, ¿las juntas provinciales electorales hicieron escrutinio? Se supone que sí. A ver, no, es que no es cuestión de suponer. Porque debe haber un acta. Debe haber un acta. Ah, pero no hay actas, ¿cree usted? Pero yo estoy preguntando, porque en mi caso, cuando yo me quejo al contencioso electoral y les digo, ustedes han resuelto algo respecto a este señor, pero la Junta dice que eso tiene que ver con el partido. A ver, un momentito. Ustedes mismos resolvieron que el partido sí tenía la facultad para removerlo, porque la pretensión de este joven fue de que al partido no lo dejen participar y que la candidatura de Cintia Viteri quedaba fuera. Entonces yo puse no es una metáfora, sino un hecho que ocurrió en Loja en los 60, cuando era un niño, que dos personajes, el uno que se llamaba Willy y el otro el Mudo Guaguá, le declararon la guerra a los Estados Unidos, y según ellos le ganaron. Entonces, entonces frente a eso el contencioso dijo, a ver, tranquilícese, el que no puede participar es usted. Y que el partido tenía la posibilidad... Pero no dice eso la resolución, Freddy. ¿Perdón? No dice eso la resolución, que usted no puede participar, ingeniero Cruz. Por supuesto pero que lo si dice. se reconoce a Freddy Bravo... No, es que yo no soy parte del tema. No, pues yo no podía asomar ese momento de las nubes. Pero no habría sido necesario que digan, y hay una lista inscrita, usted no la puede hacer. Tenían que haberlo dicho, pues alguien me aconsejó de que yo, por la vía de un amicus curiae, me dé por aludido. ¿Para qué? Pues para darles chance que ellos... A que terminen de una vez. Por favor, pues no, más bien creo que hicimos lo justo. ¿Qué reclamará la Corte Constitucional? A ver, en esta primera parte nos hemos dedicado al proceso. Terminado el tema, terminado el proceso electoral, los señores quedan medio como en el archivo. ¿Alguien sabe qué hace el Tribunal Contencioso Electoral cuando no estamos en periodo electoral? Yo al menos no sé. Y sabe que no tengo ni mucho interés en saber. Porque como estas cosas tienen que irse desmontando, a lo mejor sea pronto. El verdadero organismo
de control constitucional y que tiene que ver con la protección a los derechos de los individuos es la Corte Constitucional. Yo no tengo por qué no usar esa opción. Es más, pues, si estamos pensando en que incluso la justicia supranacional, como dice la declaración de Riobamba de 1980 y la Carta Roldós. La Carta Roldós, con los presidentes, dice, era lo lógico, pues, que los gobiernos que habían venido de dictaduras y que pueden tener sus ciertos rezagos, no iban a tramitar contra sus conciudadanos que habían sido violentados sus derechos, porque llegaron a una especie podían llegar a un acuerdo en la sucesión, en la entrega, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Terminado el proceso, estos CNE, la Junta desaparece, porque ellos pierden hasta el cargo, porque ellos no son permanentes. Se termina, ¿no? Se termina. Yo le decía al presidente, oiga, ¿qué va a hacer después? Ni siquiera usted se va a encontrar uno a uno conmigo, pues. Usted se va a encontrar contra un organismo constitucional del país o de fuera del país. Y ahí usted ya no será, pues, sino un ciudadano, que claro, ser ciudadano es lo mejor del mundo. Pero ahí no pondrán la cara por usted, a lo mejor ¿Qué podría resolver la Corte Constitucional? Que hubo ahí un trámite que se negó justicia. Esta es causa de nulidad. ¿De nulidad de las elecciones? Por supuesto, pues por lo menos en Loja. Por ahí antes, solo en Loja y solo de esa dignidad. Hay un antecedente en Zamora. Repitieron el proceso. Por supuesto. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año 96. El señor, en esa época, diputado Torres, Ángel Torres, no lo pusieron en la papeleta y se repitieron las elecciones por no haberlo puesto en la papeleta. Y ganó la elección. Los dos diputados electos por Zamora fueron en esa época el señor Humberto Delgado Tello y el señor Ángel Torres, por la democracia popular el uno y el otro por concentración de fuerzas populares. Repitieron el proceso electoral también en el cantón Palanda, porque no habían puesto la foto. En el caso de Ángel Torres no habían puesto la fotografía de Ángel Torres. No es que no le pusieron la lista. No, la fotografía, solo por la fotografía. Ya, en este caso no pusieron la lista completa. La lista completa. Peor la foto. Sí, no, la pues, foto y pretendían no dejarme poner la foto. Porque cuando yo fui a pedir las claves para hacer publicidad, me contestó eso. Entonces comenzamos en un enfrentamiento. Claro. Intervenía la delegada de la directora de la Delegación Provincial Electoral. Yo decía, usted no tiene que hablar de esto. Usted preocúpese de que los baños estén aseados. Que usted es una funcionaria administrativa total. Sí. Preocúpese de que cuando llegan acá, por favor me tiran un café, alguna cosa de estas. Usted no tiene nada que hablar sobre este asunto. ¿Por qué habla de esto? Déjelo al de la Junta. Y la aspiración, ¿usted cree que hay la posibilidad? Eso no significa que no hay que pelear ni luchar por los derechos. La posibilidad de que se plantee una nueva votación, una nueva elección en Loja, por lo menos para asambleístas. Yo lo que tengo que decirles, señores de la Corte, violentaron mis derechos. Ese proceso es nulo. Está en sus manos. Tomemos en cuenta que los organismos internacionales, supranacionales, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, no va a echar ojo, como decimos, de los señores del CNE, de los señores de la Junta Electoral, de los señores del Tribunal Contencioso. Va contra el Estado ecuatoriano. No, pues va contra el Estado. Entonces el Estado ecuatoriano exigirá que a una sentencia de repetición. La nulidad provoca rehacer el proceso. Si usted ve un juicio, que se nulita a fojas 20 y tiene 30 cuerpos, es decir, 30.000 fojas. Que vale es las 20 hojas. Exactamente. Entonces, yo tengo esto que dice que yo fui candidato. Y los señores del CNE no me pusieron en la lista, pero además no dijeron nunca que no soy candidato. Entonces la Corte Constitucional dice, este señor le violaron los derechos. Si ellos dicen o se dan por desentendidos, yo he cumplido con todo el proceso. Y evacuando todas las instancias. Si es que la Corte Constitucional guarda esto y le resuelve, da una sentencia en 5 años, en 3 años. Freddy. A ver, yo escuchaba, siempre lo escucho a usted y lo escucho a Gonzalo, porque es un referente para estar al día en la política y en la coyuntura, que se demoran mucho los procesos
de la justicia internacional. Sí, pero por la composición que tenía la comisión, pues. Porque tenían uno de Kirchner, tenían uno de Lula, perdón, de Kirchner, ¿no? Venezuela, pues usted recuerda cómo lo maltrataba Chávez al señor Insulza, le decía vela verde. No, pues, Y ahora igual, al nuevo secretario igual. Exactamente, pero la composición va todos los días. Ha ido variando. Exactamente. Sí. Y claro, hay varios casos que sí se resuelven más rápidamente. El caso de los jueces. El caso de los jueces, de la Corte Suprema. Pero fíjese, del caso de los jueces de la Corte Suprema, ¿a los cuántos años? A los 7 años. A los 7 años. Y si a los 7 van a decir, oiga, ya hay hasta otros asambleístas. No, a ver, ese resultado tiene otra connotación. Ya. Yo lo que tengo que decirle al país... Probar que violaron sus derechos. Exactamente. Y eso lo que queda es como un hecho que violó el Estado ecuatoriano, porque así va a decir la Corte Interamericana. Y mire usted, yo no sé, pues ya creo que se está hablando de que existe una decisión del más alto nivel que es irreversible. No sé qué dice el candidato don Guillermo Lazo respecto de lo de ayer, no conozco. Hay algún hay un comunicado. Hay un comunicado. A ver, el país, para reencontrarse, va a tener... Tiene que ir puliendo esto. Pero por supuesto, varios temas. Mire el asunto de los diputados, de los 57, ¿no? Que están ahí. Ahí está redactada. La resolución ya. La resolución de admisión. Pero como han habido tantos problemas en el Ecuador, han ido las cortes. Hemos ido ya con... Pero han hecho peregrinaje. Entonces, cada que han ido por algo emergente, de hecho, hay que aguantar un rato más eso. Pero eso también algún rato tiene que salir, pues, porque ese fue un golpe de Estado evidente, del que nadie duda. Y yo soy víctima de ese y de la esto. Segunda, claro. ¿Cómo así? ¿Por qué me escogen a mí para perseguirme? Esa es una persecución. Pero ¿usted cree que eso es una persecución? Pero ¿cómo no? Pues yo en legítimo uso de mis derechos políticos acudo, y no solo que la vez anterior nos destituyeron, nos dejaron sin derechos políticos. Nos suspendieron los derechos políticos. ¿Y quién nos suspendió los derechos políticos? El señor Acosta, que hoy está de referente del señor Pozo. Él es el que era presidente, que es abogado en el caso Petroecuador, que habla de las propinas que le han dado a su cliente, alguna cosa de esas. Entonces, es por segunda vez. Por segunda vez. O sea, usted siente que hay ahí una... Y yo lo que no quiero es decir que soy víctima, porque no soy víctima. No, yo no acepto ser víctima. Hay unas resoluciones políticas. Exacto. Hay unas resoluciones respondan ilegales. Respondan. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir en el país? Porque lo de la OXI no puede quedarse así. Fuera la OXI, gracias Correa. ¿Cuánto le ha costado eso? $2.000 millones. A ver un momentito, pues. Todo lo que al país le cuesta tiene, por concepto de reparaciones, tiene que repetirse. Y la ley de repetición que está ahí durmiendo el sueño de los justos, porque no hay ley de repetición, tendría que contar con un insumo donde las partes afectadas y hasta reparadas participen. Pero Freddy ahí podría decir, por ejemplo, el presidente Correa, con lo de la OXI, el Ecuador ganó tanto. Y sí nos ha costado 2.000 y pico de millones. Pero frente a esos 2.000 y pico de millones de dólares, nosotros hemos ganado 7.000, 8.000 millones. A ver, ese cruce de cuentas no se puede hacer. O sea, el beneficio del país en virtud de terminar un contrato que parece que no era bueno para el Ecuador. Y no solo es el tema de la OXI, no es que parece que no era bueno para el Ecuador. ¿Cuánto recibió el Ecuador por concepto de la nueva administración de la OXI a través de Petroamazonas? ¿Sabemos? No. ¿Conocemos? ¿Cuánto debe la gente de Petroamazonas por materia a todos sus proveedores, etcétera? Entonces, pero ese no es el tema. A ver, yo les quité a la fuerza, pero yo he ganado esto. No ese es el asunto. Porque en el exterior la pérdida es incuantificable. Ya usted dice la imagen y la inseguridad jurídica tienen un peso más. Claro. Estaba acordando del expresidente Palacios que dijo, si me tocaría volver a echar a funcionar eso, lo haría. A ver, él porque era parte de todo este plan de la franquicia chavista. ¿A usted cree que Palacios ya estuvo también? Pero por supuesto, porque se prestó para esto, porque escogió los personajes que escogió, pues.
Freddy, vamos a hacer un pequeño corte para regresar en Con esta mucho gusto. media hora, no solo para dar por terminado, o Ya. no dar por terminado, terminar el tema de Loja y eso, y entrar también a las otras consecuencias de lo que no hemos sido capaces de hacer o no ha sido capaz la oposición. Enseguida volvemos, estamos con el licenciado Freddy Bravo, ¿qué diríamos? Ex candidato a la... ¿no? Ya eso dejo a su Dejamos a buen esta. juicio. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso para seguir nuestro diálogo con el licenciado Freddy Bravo. Freddy, yo le decía cómo quedan sus derechos políticos, porque habiendo sido calificado no terminó en la papeleta, entonces usted sigue siendo candidato. Está bien lo que usted me dice. Sí. Voy a tomarlo para Claro. que se reproduzca en mi Sí, favor sí, lo que ya. usted acaba de decir. Pues claro. Yo pues fui candidato, no me dejaron participar. Y cuando usted dijo un político en vigencia o algo así, por supuesto activo, vigente. Yo sigo reclamando por por mis derechos, los derechos de mi compañero. Y obviamente el partido también tiene su ¿Y qué dice el participación. partido? No, pues hicieron las reclamaciones en su momento. Cintia Viteri, alguna vez que la entrevistaron sobre este asunto, y le dijeron, pero como que no hay lista en Loja. Y le dijo, a ver un momentito, dijo, ¿qué pasa pues? La lista está inscrita, está calificada y causó estado. Vean, ni hablemos de ese asunto. Pues. Y ocurre que después cuando él lleva a Loja a su visita, el rato que iba a aterrizar, a ver, un poco antes, el helicóptero en el colegio, el director provincial zonal o algo así se llaman, lo que en su momento fueron los directores provinciales de educación, prohibió que en ese colegio aterrice el helicóptero y tuvo que retornar a Guayaquil. Porque no es tan sencillo por cuestiones de combustible, etcétera. Y en Loja mismo. Exacto, no es tan sencillo que ese rato voy a buscar otro sitio. Claro. O sea, todas estas cosas se dieron. Pero ¿Cintia vistó o no vistó Loja? No pudo llegar a No Loja. pudo. No pudo llegar a Y Loja. no fue de otra manera. ¿Algún momento no vistó nada? Lo que ocurre que... O por no tener lista ya, No. digamos, impresa, ya perdieron el interés en Loja. No, ya le cuento lo que pasó. Pues tuvimos ese día un recibimiento impresionante y cuando nos hicieron esta prohibición, el alcalde de Loja me llamaba en su canal de televisión, tiene canal. Ah, tiene un canal de como municipio. municipal, o ya? como municipio, que es lo mismo que como sí, LED. ya. O sea, el canal de Loja del municipio es igual a Canal 10 y a Gama TV, del señor Correa. Ya. Sí, pues, por favor. Ya está. Sí. Oiga, entonces me llama, lo estoy llamando a Freddy Bravo para que pueda aterrizar en tal parte, decía. Yo los temas domésticos no los trato mucho porque ya políticamente Freddy, más bien en el futuro. Esto de políticamente pues, es legítimo confrontar Sí, con claro. el alcalde, con Y el más- prefecto, y con más los duro otros que- diputados. y más duro que de costumbre. Y el José Bolívar Castillo, el Chato, el alcalde de Loja, ha sido electo varias veces. O sea, usted cree, debe haber dicho a Freddy si le vuelva a ganar, ¿o no? Sí, pues él no era el candidato, pero... Pero ponía una candidata mire, y han ganado.
Por supuesto, se repartieron ahí los 4 cuatro, curules. ya. Yo le digo una cosa, si es que ellos habrían tenido, si es que ese fuese el caso, porque no me quiero meter a ser víctima de nadie, ¿no? Yo sabré usar las armas que correspondan. Cuando se hace política, exactamente. Yo no decir, pobrecito yo, imposible. Verá que hay algunos que después de que uno les reconocía la lucha y eso, ahora se han hecho pagar pensiones y se han hecho reconocimientos por hacer algo que uno está dispuesto a dar. Yo lo que estoy dispuesto y estoy comprometido conmigo mismo, con mis compañeros, con todo el equipo, es hacer respetar los derechos en esta lucha, pero usando todas las herramientas que tengan que usar y en todas las instancias. De esto me hablan en las reuniones sociales, en los noticieros. Yo voy a hablar este momento de la segunda vuelta y me dice, ¿cómo va el trámite? Porque hubo una adhesión que yo no sé, ¿no? Varios periodistas en entrevistas me decían, Freddy, arrégleme ese asunto, pues necesitamos una voz en el en la asamblea opositora y fiscalizadora. Alguien me dijo, tú debías haber bajado la guardia temporal para que pueda pasar. No. Y si volvería a inscribirme desde el primer día, te fregaste. Ese es mi propósito. Pero hay alguna gente que dice, hubo tal cantidad de amenazas que había la necesidad de quedarse por esas amenazas. ¿Cómo la necesidad de quedarse? Los que habían ganado y estaban en el poder, al sentirse tan amenazados, les vamos a hacer esto, te fregaste. Oigan, no podemos irnos. Si lo que quieren es atropellarnos más allá de que hayan atropellado ellos también. Usted despejó el camino para un tema. Claro que eso piensa la gente, y yo estoy seguro. Tenemos que hacer lo que sea, porque lo ideal habría sido para nosotros, frente al desastre económico, que le explote la bomba en manos de un adversario. Y desde lejos yo comenzar a decir, a mí no me explotó, porque yo esto lo manejaba con la chulla, y eso que no tenía moneda propia. Denme moneda propia y verán, para mí esto es... Como no era quiteño, no decía tillos. ¿No es cierto? Sí, pero también aquí se jugaba tillos. Por eso, pues, pero es quiteño. Éramos los latacongueños. Es quiteño, exacto. Que estábamos aquí. Entonces, claro, por eso es esa obsesión. Pero ahí también la oposición, en algún momento, como que, y lo repiten hoy incluso, dice, pero es que es imposible. Escuchaba de mañana a un ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, que algún día discutimos en un aeropuerto, porque me dijo, pero mira, después de que nos habían destituido, tiene buenas intenciones el presidente Correa. Le dije, no me vengas a hablar. Sí, la destitución no me vengas a hablar tonterías, pues por favor, pues. ¿Cómo vienes a hablar eso, pues? El error fue nosotros nombrarlos a ustedes. Eran ahí casi activos fijos de la sociedad, pues no me contestes eso. Ya, muy bien. Entonces dice, pero es que el abuso de los medios públicos, el abuso de los aviones, de los carros, ¿y qué pensaban que no? Por favor, pues. Entonces, este lamento... O sea, esto de piensa mal y acertarás. No, pero además es ponerse... Oiga, mucha gente civilizada desde el punto de vista político decía, perdiendo ganan. ¿Cómo así? Hacen fraude. ¿Y tú qué vas a hacer? Dice, pero han hecho siempre. ¿Sí o no, Francisco? Ese ha sido un lamento nuestro perverso, que nos ha adormecido. No nos adueñamos, o como dirían ahora, no nos hemos empoderado. Exactamente. Si hay adicción al poder y a la mentira, ha habido también adicción a ser permisivos, no tolerantes, sino permisivos, insensible, pues. Vemos a otro lado. Exacto. Porque yo me pregunto, ¿la señora Kirchner metió al aparato estatal en Argentina, sí o no? En favor de su candidato. Sí, parecería que sí. Por favor, pues, con todas las fuerzas de su alma. Hasta creo que lo traían en las noches a Néstor, como lo dibuja la nata. El señor Evo Morales, y perdió, el señor Evo Morales se quedó con los brazos cruzados. No es una competencia en donde, claro. Y le ganaron. No es legítimo, y le ganaron. No puede ser. Exacto. El señor Maduro también le ganaron, pues. Pero Freddy, ese grupo se consolida y la oposición no.
discutieron al interior del Partido Social Cristiano con una muy buena candidata, le voy a decir. Sí, claro, Cynthia claro que Becerra. sí. Pero ese no es un egoísmo al no haber dicho, ya tenía más años trabajando, respaldemos y hagamos una sola candidatura de oposición. Entonces, también la oposición, en donde está usted, no ha cometido ese error de ser poco generosos para llegar y ganar las elecciones y después reinstitucionalizar el Lo he país. escuchado, este señor que es un gran analista, y yo estoy absolutamente de acuerdo con él. No sé si me equivoco en la interpretación de lo que él dijo a Lolo Echeverría. Ya. De no haber habido la candidatura de Cynthia, ¿cuántos puntos le faltaron a Lenín Moreno Un punto. para...? ¿Pero usted cree que los de Cynthia votan por Lenin? No, pero era suficiente que voten pocos, de uno y otro. Es decir, a ver, esto es una especulación. Es una especulación. Sí, es el hacerse un marco. Es una Yo, especulación. en cambio, especularía diciendo, sumemos 16 más 29, estaba ganada la elección. Sí. Las dos posibilidades los hay. dos temas siempre Ya. hay que tratarlos. La noche de la elección de primera vuelta, los primeros en salir fueron Jaime Nebot y Cynthia Viteri a apoyar a Guillermo Lasso. Tanto así que casi se duplica la votación de Guillermo Lasso en Guayas. Pero pierden Guayas. En Guayas, Sí. pero en Guayaquil sí, pues. Sí. Se duplica. Ya. Ya. O sea, ¿usted cree que sí hubo ahí? Y esta sensación de que el abogado Nebot tenga una especie de tolerancia mayor al régimen y que no ayudó porque hay un tema personal con Guillermo Lasso, usted que los ha tratado, usted ha tratado también con Guillermo Lasso, ¿no? Sí, Los yo han tuve una tratado, reunión una vez en el banco con él hace Y- tiempos. ¿Usted cree que esa animadversión generada porque el otro como que se sacude y dice, bueno, yo me voy? Creo que ese es un Sí. prejuicio. ¿Es un prejuicio, cree? Se me ocurre, ¿No hay una actitud se del me abogado ocurre, Nebot es en eso? El típico prejuicio de un resultado que a lo mejor no es el que nos gustaría. el que nos gustaría, ¿no? El que nos gustaría, porque, bueno, pues también suelen decir los consultores y los expertos que las figuras fuertes no deben estar ahí Porque tras del anulan. candidato porque lo anulan, Claro. porque un poco como que le mueven la escena principal y el protagonismo. Y les Una serie de acusan, cosas. y les después acusan dicen, de que son el Exacto. monigote del otro. entonces ¿sí? después dicen, hermano, si yo llegué a este resultado, porque este señor se me paraba al lado y claro, él es más fuerte, Claro. y tú pasabas a ser casi como Pero en la otras parte débil ocasiones, de la luna de miel. pero hay Pues. muchos de los asambleístas que han sido electos antes y ahora, ¿son porque son de la 35 y del presidente Correa o no? Y Sí. fíjese la fuerza que tiene Sí. el presidente Correa. Sí, pero el gran elector en una campaña presidencial Debe es ser el el candidato candidato. presidencial. Pues. que Solo, llega disminuido el otro, el que llega aupado como del fin del otro. a ver, ese es un asunto Ujú. de analizarlo en el resultado Sí, final. claro. Porque Ya. lo otro es una especulación, Ujú. es... Pero podríamos decir que dan resultado. Pero siempre el candidato presidencial es el gran paraguas de los candidatos, provinciales, de los Ya. candidatos asambleístas, Ujú. etcétera, ¿no es cierto? Solo, si no me equivoco y usted me corregirá, creo que es la única vez en la vida que el señor candidato asambleísta nacional saca más votos que el candidato presidencial. Si no me Sí, equivoco. no ha habido, no hay ¿no es no hay cierto? un antecedente en donde la lista nacional tenga más votos que el candidato Tienen el presidencial. 54%. El 54% de la votación nacional Y uno podría es pensar, entonces, que era equivalente mejor a los candidato. asambleístas. No, es equivalente a los asambleístas. Ya. Y el señor Moreno saca el 39%. Ah, caramba. Ese es un tema, Sí, porque sí, lo escuché al que sirve señor... para analizar Claro, lo escuché. No, políticamente. además es un tema matemático también, Ya. estadístico, para investigarlo. Ujú. Esta mañana dijo el señor Correa una cosa que usted hacía escuchar la grabación a sus invitados, y dijo que en primera vuelta le han hecho fraude, Bueno, y que el fraude está en las juntas receptoras del voto. Nada más falso y nada más agresivo contra los miembros de las juntas receptoras. Los miembros de las juntas receptoras son 5. Por lo regular eran gente, estudiantes. profesionales, funcionarios. Ellos no iban jamás a manipular nada. Porque primero se conocían en ese momento. Pero ayer también dijo una cosa, perdón la interrupción, el presidente del Consejo Nacional Electoral. Sí. Dijo que dudar del proceso era dudar de todos ellos.
y de los representantes de los partidos que estaban ahí, de los que firmaron, parecería que la oposición tampoco estuvo armada para defender si tenían mayoría. Y yo, a ver, cuando yo hablo de fraude, esto es un fraude, aquí estamos de acuerdo. Esto es un fraude. Yo no sé, y no sé si es incluso tarde, yo no sé si tenían exactamente el mismo número de delegados, pero no solo los delegados, el mismo número de actas, porque les entregaban uno al partido. Otra acta la metían en una funda, y había una tercera. No, esa tercera existe. A ver, tome partido, guardemos la otra en el ánfora, y la otra me llevan al centro de escaneo. La que no hubo es la de exhibición. Exacto, lo único que tenía que haber ocurrido, en mi opinión, por haber pasado por la vicepresidencia del Tribunal Provincial Electoral de Pichincha, con algo de experiencia en esa materia, es sacar el acta que está en el ánfora, ¿no? Y cotejarla con el acta que escanearon, no con la que tiene el partido, con la que escanearon. O sea, la que está ahí en la pantalla, entonces. Esa es la que escanear. Esa es la cotejarla con la que estaba guardada. Con la que está guardada. Que hasta el momento... ¿Y eso no hicieron ayer? Eso no hicieron ayer. Ayer lo que hicieron es la que está en la pantalla con la que tenía el partido. La que está en la pantalla. Entonces, esa hay que cotejarla con la que está en el sobre. Creo que habría sido saludable. Lo más saludable. Pero yo fui del abogado Nebot, eso presenten las pruebas y les vamos a respaldar. A ver, pero él siente que no hay, entonces aquí nada de qué dudar. A ver, eso no estaba escrito en piedra, como suelen decir ellos. No, era más bien como con angustia. Presenta, hermano, las pruebas. Porque dijo una cosa Jaime Nebot, que la olvidan, porque se dejaron llevar por la intriga. Luego de la entrevista de él, fue la señora Doris Solís. Y ella dijo, después de lo que habló Jaime Nebot, y dijo... Hasta el abogado Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, les da la espalda. ¿Cómo así, pues, le daban tanta credibilidad y tanta importancia a lo que dijo? Y claro, conversábamos con amigos que conversamos de política, y el sábado dirá Correa, no, este es un hombre serio. Y con la típica y el típico cinismo. Lo que hay ahí es inquina para dividir. Pero ¿sabe qué dijo? Divide y reinarás. Pero es que Correa no sabe hacer otra cosa, sí. Pues hasta la economía la dividió. A ver, pero solo quiero decir una cosa. Es que dijo una cosa adicional Jaime Nebot. Dijo, a ver, presenten los documentos, porque nosotros estamos obligados a hacer respetar la voluntad popular, con los documentos que prueben, y si se prueba que ha habido un fraude, los incendian. Hizo una pausa de unos 5 segundos, los incendian. Democráticamente. Dijo, políticamente. Entonces, dice, al pueblo cuando le roban, no se deje. Y no se deja. No se deja. El pueblo reacciona, sale a las calles sin tutor. Dígale, te robaron. Eso dijo, pues. Ese fue Pero, ¿qué más se puede decir frente a una cosa? No es que dijo ahí. No es mañana salgo, no dijo. ¿Cómo? No dijo mañana salgo, vamos a defender la democracia. No, salimos todos. Dijo, al pueblo cuando le roban y le demuestra que le robaron, no se deja. Los incendia. Dijo, está el término ahí. Esa era la parte medular, pero claro, comenzó la intriga por un lado. Yo así lo entendí. ¿Usted cree que estos maliciosos que piensan que el señor abogado Nebot un poco como que prefiere que sea el gobierno de Lenín Moreno en este caso, o el movimiento del presidente Correa el que siga, no le ha ido mal? Categóricamente él salió a apoyar la candidatura de Guillermo Lasso. Hizo, si no me equivoco, con algunos presentaciones a través de las redes sociales, pidiendo, algún día hasta lo hizo gesticulando un abrazo a la gente, pidiéndole que por favor votemos por esa candidatura, por el cambio. Porque la gran mayoría del Ecuador estaba por el cambio. No tiene sentido estar... Si sumamos los votos de los que no votaron. Exacto. En la primera vuelta, digamos, el cambio era más de 60%. ¿Sabe qué es lo que más me duele a mí? Sí. Ya, así, en términos personales. Es que este señor también ha tenido votos. Es que la franquicia tiene votos. Hay una decisión. Yo no sé si los suficientes. Yo estaría casi seguro de que no los suficientes.
para estar en como está. Pero por favor, pero ¿cómo es posible? O sea, tiene votos, ¿no? Y cuando escucho a algunos analistas políticos o algunos políticos comenzar a hacer la concesión de que el uno es diferente del otro, qué equivocados están. Qué equivocados están. Esto es una franquicia que nace del estalinismo, pasa por Cuba y llega a Venezuela, va al foro de Sao Paulo y destruye la economía de los países. Freddy, ¿la oposición tendrá la capacidad de rearmarse y la generosidad de ir juntos, de hacer trabajos en común? ¿Los socialcristianos van a actuar así? Bueno, no, usted no es socialcristiano. Yo recuerdo haber escuchado desde el año 2007. Habían periodistas que también entraban a la política que decían, si no nos unimos nos barren, si no nos unimos nos barren. Y nunca, y ese era, como no estamos unidos nos van a ganar, como no estamos unidos nos ganan. Siempre fue eso. Lo que creo que hay que esperar primero que ya termine este proceso. Ya. Yo quiero termine por lo mío también. Ya en el caso, sí. Segundo, nos habló el economista Crespo hace pocos días que usted lo entrevistaba, que hay opacidad en las cifras. Ya no hay cómo hablar así. Está muy bien lo que dice el economista Crespo. Sí, pero hay que decir, a ver, como cuando usted va del patólogo. Hacer una disección. Y le dice, colesterol, la suya, 80. Pues no puede decir, Panchito, ¿cuánto quiere que le ponga? Claro. No, 80. Glucosa, tanto. Triglicéridos, tanto. Eso, patrióticamente, hay que hacerlo. Y si le decía, bueno, ¿usted está de acuerdo con esto? Si es que ese fuese el caso. ¿Está de acuerdo con esto? Esa es la parte económica. Pero lo que hay que resolver, el problema del Ecuador es ¿cómo? Político. Político. La economía la resuelve. Si usted tiene en su empresa un problema económico, va donde el banquero. Si por desgracia el presidente de la empresa tiene un problema que se alteró, no lo resuelve. ¿Qué primero tiene que resolver? Porque el banquero le puede dar la plata. Claro. Pero si está loco, no le va a dar. Despilfarra. Claro. Pues. No, pues. Y si no lo descubre que está loco, le da. Bueno, le da. Y pierde la plata. Entonces, lo que primero hay que resolver es el tema político. A mí me llamó la atención lo que dijo ayer un analista, me refiero a Roberto Izurieta, que lo entrevistó en Radio Huancavilca. Y él dice una cosa que es fuerte, es muy, muy fuerte. Dice, el Ecuador no tiene salida si no va a un nuevo proceso electoral. Y llegar a ese extremo. Y él diseña cómo salir, dice, él es un politólogo, analista, un politólogo, profesor de Washington, George Washington, sí. Aparte de eso es analista de la CNN. Dice, nuevo estatuto electoral. Segundo, que se presente todo el mundo, que participen todos, y además con un nuevo árbitro. Pero bueno, para que eso se dé, a mí me llamó la atención. Tenemos que caminar todavía un trecho, Freddy. ¿Y usted cree que la oposición, de la que usted forma parte, está dispuesta a hacer alguna concesión para buscar un camino democrático? Yo creo que ha hecho muchos acercamientos. Y yo creo que quedan muchas lecciones. Pero, ¿habrá la actitud democrática para entender eso? Si finalmente el señor Moreno lo reconocen y finalmente lo sientan. Sí. A ver, no, pues, ¿a quién o hacia dónde hay que dirigir la mirada? Las angustias y los ansias es a ellos. Porque él no puede culparle al feriado bancario de que no hay créditos. Pasado ya son ellos también, pues, 10 años. Pero son desde hace rato, pues. Porque las prácticas de ellos no se diferencian con nada de las malas prácticas. Eso de haber dado un golpe de Estado al Congreso para matricularse en Montecristi, no es pues una práctica moderna. Era apenas un copy-paste de lo que hicieron en Venezuela. Pero usted está diciendo también que, de acuerdo a lo que ha dicho Roberto Zurieta, lo que hay que hacer es un viraje, un rompimiento. Le estoy comentando que escuché eso, viniendo de donde viene. Claro. ¿Y esa tesis suya puede transformarla en suya? La tesis de él. Claro, la de Izurieta, no, yo no estoy hablando de eso, le estoy comentando. Se comienzan a escuchar cosas como estas. Yo creo que si finalmente lo sientan al señor Moreno,
lo primero que va a ocurrir y debería ocurrir de la sociedad en su conjunto, representada por los gremios, representados por los movimientos políticos, por la sociedad, pues, y por la gente que está en las calles, es bueno, muy bien, pues, aquí están las llaves del vehículo. ¿Cómo vas a arrancar en primera, en segunda o vas a ir de retro? Porque en lo que sí estamos claros, y debemos estar claros, que si bien es cierto, no es lo mismo el uno el otro, hay una franquicia. Y es el modelo. Y al modelo, a la franquicia, hay que ir con el antídoto. Porque no es cuestión de que, como él les perdona vidas, no importa lo que ocurrió, porque usted va a ver este momento, las cifras del Banco Central, ¿no? Que son una deuda inmensa. Ayer vi 5.000 millones de dólares. Exactamente, pues. ¿Cuánto tiene el sector, cuánto hay de reserva líquida del sector financiero? Sí, este rato sobrepasa la deuda. Exactamente. Casi 50-50. Freddy, dicen los pero documentos esto debería comprometernos a todos los ecuatorianos. Pero estamos comprometidos, pues. Para salir. La sociedad está comprometida. Nos sientan a Moreno y que le disparamos. ¿Ah? Que le sientan a Moreno y que la oposición a disparar. No, pues es que él, ¿qué va a hacer? ¿Más de lo mismo? ¿Va a seguir el modelo? ¿O será capaz de sacudirse? ¿Tiene alguien que esté tutelando su actividad política? ¿Va a dar una señal respecto de que más de una vez en forma suavecita dijo, hay que revisar algunas cosas de la ley de comunicación? ¿Qué cosas? Pero ya desde el primer día, ¿qué cosas? No, yo tengo un nuevo estilo, yo dialogo. Yo dialogo. Y cuando, mire usted esa cosa que nos están repitiendo todos los días, cuando le dicen, pero no vamos a Venezuela si seguimos en lo mismo. No, Venezuela, no, imposible Venezuela. Allá no hay ni papel higiénico y aquí lo venden en las calles. Entonces eso prueba de que hay mucho desocupado que anda vendiendo papel higiénico en las calles. No, pues. Freddy, un último mensaje para los ecuatorianos. ¿Qué hacemos? Usted va a seguir en su lucha en el tema de Loja, que cuando uno dice... No esté más solo de Loja. No. O sea, cuando uno dice... Usted me hizo un tema de allá de Loja y está lejísimo. Cuando uno dice de Loja, y para los lojanos, Loja es del centro del mundo. Tanto que el Chato, su buen amigo, quiere hacer... yo tengo unas sospechas como para que no sea mi buen amigo. Ya, así. O sea, a mí me saca el gobierno, pues. Ay, el Chato, el gobierno. ¿Y sabe por qué? Porque además me llamó, pues. Y me dijo, cuidado, vayas a creer que yo estoy atrás de esto. Que yo estoy atrás de esto. Y yo recordé que tenía yo seguramente 4 años. Y mi papá tenía un gallo de pelea. Y mi abuela decidió prepararlo. Y cuando llegó mi papá le dije, papá, no nos comimos el gallo. ¿Qué tenía que decirme a mí? ¿Qué tenía que decirme a mí? Pero este asunto que hicieron en Loja, con un grupo de ciudadanos que adherían a una candidatura, que querían una representación. ¿Quiénes son los asambleístas de Loja? A ver, usted es periodista, usted es súper informado. ¿Usted sabe quiénes son los 4 asambleístas de Loja? No le puedo nombrar los 4. Suficiente, suficiente. Nosotros no hemos tenido representación. No hemos tenido representación. Pero repite la diputada del ARE, la actual asambleísta, se me fue el nombre. Vea cómo le salió de buena la pregunta. Sí. Así nos pasa a los periodistas. No, pero es que yo le digo una cosa. Loja tuvo una representación siempre muy altiva. Sí. Si usted recuerda, gran presencia. A propósito de la doctora Robalino, que hoy está perseguida, en la Asamblea Constituyente de 1966 yo escuchaba discursos de ella, era un niño, pero teníamos representantes de Loja, por decir... José Castillo Luzuriaga, sí juro, pues. Lo teníamos de representante al señor doctor Arsenio Iván Coneira, con discursos extraordinarios. Que generaban escuelas. Tuvimos representantes como Pío Osvaldo Cueva, gente de primera línea. Se nos fue el tiempo, Freddy. Y se nos fue los nombres también de los representantes de Loja. Se les fue Loja, entonces. Sí, pues. Pero yo le garantizo una cosa, que la asamblea, que esta asamblea no va a fiscalizar. Pero la reacción puede ser... No, veo que no van a fiscalizar. Porque muchos se han repetido. Mientras Lazo y Páez en el Consejo Electoral peleaba por sus votos para pasar a la segunda vuelta, un asambleísta elegido por Creo dijo, bueno, yo ya me quedo tranquilo porque me dicen que yo ya entré. Bueno, ustedes ven, es Freddy Bravo,
va a dar todavía la pelea y eso está bien, en la política es así. Y aquel que ya no da la pelea es porque se ha jubilado, y de lo que a mí me consta, los políticos no se jubilan, así digan que se han jubilado. Gracias por venir, Freddy. Gracias, Nos estamos encontrando el día de mañana. Ha sido Freddy Bravo. Hasta mañana. Es la una.